No, ahí vamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas 5. Ya estamos en la quinta parte, en la quinta etapa. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a la Universidad de Morón que nos facilita este espacio que ha ido creciendo de manera increíble. De eso estábamos charlando justamente con el que va a ser nuestro invitado de hoy, con el que es ya nuestro invitado de hoy, Juan Sosa. Juan, querido, muchísimas gracias por sumarte a la aventura, como decimos habitualmente. Juan querido, gracias a vos por invitarme a esta aventura. Va a estar Está buenísimo. buenísimo. Sí, muy, muy contento, Juan, realmente de tenerte acá. Muy contento también, como veníamos charlando un poquito, con respecto al tema que elegiste. Me resulta fascinante y creo que así va a ser también para la gente que está ya escuchándote y para la que te va a escuchar después en YouTube. Así que, bueno, estamos con muchas ganas de oírte. ¿Te parece que te presente brevemente? Dale. Muy bien. Juan Sosa, que nos va a hablar sobre Gilles Deleuze y la música, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, becario CONICET y docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿En qué materia estás dando clase, Juan? Estoy en varias, en introducción a la filosofía, en un seminario de cine y filosofía que damos con otro colega que estuvo también en Deleuze Conexiones Maquínicas, Omar Murad, Claro que sí. y tercero tesis. En esas materias estoy, de momento. Bueno, genial, súper interesante, Juan. Bueno, si quieres agregar algo más a tu presentación, No, dale nomás. solo agregaría que gracias por esta invitación y nada, saludo esta iniciativa de conexiones maquínicas que venís haciendo hace tiempo y que he participado en algunos y visto muchos de los videos y que ojalá lo puedas seguir haciendo porque nada, me encanta. Bueno, le vamos a seguir dando con todo, con toda la Mm, energía, porque nos gusta, nos encanta hacerlo y el rizoma sigue proliferando. Así que, Juan, ahora a lo que vinimos, que es a escucharte. La Dale, palabra es vamos, tuya. vamos. Gracias, Juan, gracias. Bueno, lo que les propongo en esta presentación que he titulado, ciertamente de modo muy general, Gilles Deleuze y la música, es que nos hagamos una serie de preguntas que nos acerquen a la filosofía de la música de Gilles Deleuze. Eh, la cuestión con la que podemos comenzar es la siguiente. ¿Por qué abordar la relación entre Deleuze y la música? Como muchos de los que están aquí saben, la música atraviesa gran parte de la obra de Deleuze y tiene un lugar muy importante en su pensamiento. Sin embargo, la música no tuvo una obra particular como si lo tuvo la literatura, como lo tuvo el cine, como lo tuvo la pintura, aunque sabemos que tenía en mente un libro sobre música antes de morir. En 1995, poco tiempo antes de morir, Deleuze telefonea a Richard Pinas para comentarle sobre el libro de música que le gustaría escribir. Bueno, que lamentablemente no llegó nunca a desarrollar y que nos hubiese encantado que así fuera, ¿no? Ahora bien, ¿qué relación tiene la filosofía con la música? Para responder a esta pregunta, tenemos que plantear dos interrogantes más. ¿Qué hacen los filósofos cuando hacen filosofía y qué hacen los músicos cuando hacen música? O también podríamos plantearla en los siguientes términos, que es qué significa tener una idea en filosofía y qué significa tener una idea en música. En la conferencia pronunciada en la FEMIS el 7 de marzo de 1978, titulada ¿Qué es el acto de creación?, que lo pueden encontrar creo que en dos regímenes de locos, y si no está en un video circulando por internet, Deleuze afirma que tener una idea es un acontecimiento que ocurre raramente.
y no es una generalidad, ¿no? No hay ideas generales para Deleuze, sino que una idea es algo abocado a un dominio específico. Para Deleuze hay que tratar las ideas como potenciales inscriptos en un modo de expresión y que son inseparables de ese modo de expresión. Hay ideas para la filosofía inseparables del modo de expresión filosófico y hay ideas musicales que son inseparables del modo de expresión musical. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué hacen los filósofos cuando hacen filosofía? ¿En qué es la filosofía? Deleuze y Guattari, por supuesto, definen la filosofía como la disciplina o forma de pensamiento que consiste en crear conceptos. Lo que los filósofos hacen entonces cuando hacen filosofía es crear conceptos. Para Deleuze, la filosofía, como sabemos también, no es contemplación. Los conceptos no están dados, no existen ya hechos a la espera de que los filósofos lo alcancen, al estilo platónico, si se quiere, sino que son creados y la contemplación supone la creación de conceptos. También sabemos que para Deleuze no es contemplación. Antes en realidad va a decir no es comunicación. Que esta está vinculada a la opinión y al consenso y no a la creación de conceptos. Los conceptos no son opiniones, sino ideas propiamente filosóficas y no buscan el consenso para Deleuze. Y como decía, tampoco es reflexión. La filosofía no está hecha para reflexionar sobre lo que sea. No está hecha para reflexionar, en este caso, sobre la música. Más aún, nadie necesita de la filosofía para reflexionar sobre cualquier cosa y el hecho de reflexionar sobre algo no nos convierte en filósofos. Los músicos y los melómanos reflexionan sobre música y no necesitan o no esperan a la filosofía para llevar a cabo sus reflexiones. Para Deleuze, entonces, la filosofía es una disciplina creadora que consiste en crear conceptos. La otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué hacen los músicos cuando hacen música? ¿No? En principio, podemos decir de un modo muy general que lo que los músicos hacen cuando hacen música es crear sonoridades nuevas mediante cierto trabajo sobre la materia sonora. Más precisamente, el músico crea, en términos deleuzianos, bloques de afectos y perceptos por medio de la materia sonora. También lo podemos ir de otra manera. El músico crea sonoridades nuevas o vuelve audibles fuerzas inaudibles. Entonces, ¿qué relación tiene la filosofía con la música? ¿Cuál es la relación de la filosofía con la música? La relación de la filosofía con la música es la relación del concepto con la materia sonora. Es la relación del sonido con el concepto. La pregunta que inmediatamente surge es, ¿qué tipo de relación es la relación del concepto con el sonido? Esta pregunta es clave para entender cómo Deleuze se acerca a la música. Es clave para comenzar a entrever por qué buscamos abordar la relación entre Deleuze y la música. Para comenzar a descubrir qué introduce de novedoso los análisis que Deleuze desarrolla sobre la música. La relación de la filosofía con la música o del concepto con la materia sonora no es una relación de fundamento, ¿no? No es tampoco una relación de representación o de reflexión en la cual la música refleja problemas filosóficos preestablecidos. No es una relación en la cual la filosofía se presenta como el pensamiento de base o el fundamento del quehacer musical. No es una relación entre la teoría filosófica y la práctica o la praxis musical. Estos son los no, digámoslo. La relación del sonido con el concepto es una relación inmanente de producción o de creación, de intercambio y resonancia constructiva. Para Deleuze, tanto la filosofía como la música son creadoras. La filosofía crea conceptos y la música crea bloques de perceptos y afectos mediante el trabajo de la materia sonora.
Entonces, la relación de la filosofía con la música es una relación entre disciplinas creadoras. De esta manera, si un filósofo puede hablar con un músico, es en función de su actividad creadora, la actividad creadora de cada uno, por supuesto. Es el nombre de los conceptos que un filósofo tiene algo que decir a un músico y es el nombre de su trabajo sobre la materia sonora que un músico tiene algo que decirle a un filósofo. Ahora bien, hay ideas musicales que pueden valer para otras disciplinas, que resuenan en otros dominios como el filosófico y viceversa. Hay ideas filosóficas que pueden resonar en el dominio musical. Aunque las ideas sean potenciales, inscritos en un dominio, pueden resonar en otras disciplinas o en otros dominios. Deleuze considera a los grandes músicos, a los compositores, como pensadores. Los grandes músicos son pensadores que piensan con sonidos. Para Deleuze, la música es una forma de pensamiento autónoma que piensa con sonidos. La filosofía piensa con conceptos y la música piensa con sonidos. Claro, la pregunta que tenemos que contestar ahora es, ¿qué es pensar? Pensar para Deleuze es crear conceptos para la filosofía y crear sonidos o sonoridades nuevas para la música. Ahora bien, ¿cómo funciona la música o el pensamiento musical en relación con el pensamiento filosófico? La música funciona como el pensamiento no filosófico de la filosofía que fuerza el pensamiento filosófico, que provoca la creación de conceptos. Es decir, la música moviliza la creación de conceptos filosóficos. Es una suerte de resonancia que afecta a dominios diferentes. En este sentido, la teoría de la música que Deleuze desarrolla a lo largo de toda su obra no trata sobre la música, sino sobre los conceptos de la música. De lo que se trata es de expresar en conceptos aquellos que se encuentra expresado de modo no conceptual en la música. ¿Qué es hacer entonces una filosofía de la música? Hacer una filosofía de la música consiste en crear conceptos propios y específicos de la música. La creación conceptual requiere cierta certeza terminológica. Para Deleuze, no se puede hacer filosofía si no se tiene un cierto grado de certeza terminológica. Y esa terminología es exactamente como las escalas en el piano. No se puede prescindir de ellas, no se puede prescindir de la certeza terminológica, no se puede prescindir de las escalas de piano. Para analizar la música, Deleuze nos propone el desarrollo de una cartografía o un mapa de la producción musical. Bien. ¿En qué consiste este método de análisis cartográfico? ¿Qué es una cartografía de la música o una cartografía de la producción musical? Una cartografía es una combinación de múltiples elementos hecho de líneas sobre un plano visto desde una determinada perspectiva. Una cartografía de la producción musical implica pensar a un compositor o a un grupo de compositores, a una obra o a un conjunto de obras en términos de multiplicidad, de distintos tipos de multiplicidad. Deleuze y Guattari, en distintas oportunidades, insisten en la idea de que toda unidad es nominal. Una obra musical, un músico o un compositor son multiplicidades, son mixtos de multiplicidades. Un músico o una pieza musical no es otra cosa que una combinación de elementos y materiales diversamente formados, diferentemente relacionados, que el análisis cartográfico propuesto por Deleuze se propone trazar a lo largo de su obra. Pero, ¿por qué pensar la música en términos de multiplicidad? El concepto sustantivo de multiplicidad permite a Deleuze pensar lo múltiple por fuera de la lógica de la trascendencia.
por fuera de la lógica de la identidad o de la representación. Con el concepto de multiplicidad, Deleuze busca pensar lo múltiple en estado puro, lo múltiple irreductible a la unidad. Esto implica pensar lo múltiple desde una perspectiva inmanente, de modo que toda multiplicidad es inicialmente multiplicidad de multiplicidades, que componen un sistema abierto de relaciones diferenciales producto de una lógica de las conjunciones, una lógica de los encuentros, de la síntesis y de las resonancias. Pero, ¿qué es una multiplicidad sustantiva? Una multiplicidad sustantiva es un agenciamiento. Agenciamiento que, como tal, se relaciona con otros agenciamientos. La articulación, el acoplamiento o cofuncionamiento de esa combinación de líneas que mencionamos hace un rato y materiales diversamente formados de los que está hecho una multiplicidad, de lo que está hecha la música, es lo que les llama un agenciamiento. El análisis cartográfico permite explorar distinto tipo de agenciamiento y seguir el trazado de diferentes tipos de líneas que componen una multiplicidad. En cualquier caso, lo importante en una cartografía es saber qué es una línea y determinar de qué tipo de líneas está compuesto un agenciamiento. Como sabemos, Deleuze distingue tres tipos principales de líneas que coexisten y se entrecruzan entre sí en un agenciamiento. Líneas molares de organización, de estratificación o de territorialización, líneas moleculares de desterritorialización relativa y líneas de fuga, de ruptura o de desterritorialización absoluta. ¿Qué son las líneas? Es lo que nos tenemos que preguntar. Las líneas son distribuciones posibles o distribuciones de lo posible. También podemos caracterizarlas como vectores de fuerza o direcciones o desplazamientos que definen la naturaleza de un agenciamiento, que definen, en este caso, la naturaleza de la música. Los distintos tipos de líneas dan cuenta de procesos de un agenciamiento, de estabilización o de desestabilización, o para ser terminológicamente preciso, de territorialización o de desterritorialización. Los conceptos de territorio, territorialización y desterritorialización pueden entenderse en un sentido literal, espacial o geográfico, pero también en un sentido más amplio y aplicarse a dominios que no son espaciales para dar cuenta de una función o de un proceso de estabilización, de trazado de límites o de borde, que es lo que llamamos territorialización, y de desestabilización de los límites o desborde, que es lo que llaman desterritorialización. Entonces, entiende la música como un agenciamiento maquínico. La música es una producción de este tipo, funciona de esta manera. La música es pensada como un agenciamiento maquínico que en cada caso articula nuevas relaciones con lo sonoro. Hoy, hace un rato estuvimos hablando con Juan sobre máquinas, sobre lo maquínico, y yo me pregunto en este punto, ¿qué quiere decir maquínico? Estoy seguro que Juan más adelante va a discutirlo, pero no importa. ¿Qué quiere decir maquínico? ¿Qué quiere decir que la música es un agenciamiento maquínico? Cuando hablamos de producción, de funcionamiento o distribución, hablamos de máquina. Las máquinas producen, ellas mismas son producciones maquínicas. El concepto de máquina es entendido en un sentido amplio, ya que se extiende, para Deleuze y Guattari, más allá de la máquina técnica y del mecanicismo. El concepto de máquina se aplica a diferentes niveles, a componentes heterogéneos y a diferentes estados, en este caso, de la producción musical. Una máquina es aquello que actúa abstractamente al interior del agenciamiento concreto, como principio inmanente de producción y de distribución musical. Entonces, la música es un agenciamiento incluido en un engranaje maquínico o máquina
abstracta musical. En el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, Deleuze y Guattari definen el concepto de máquina como un sistema de relaciones relativas de acoplamiento y corte-flujo. Una máquina es corte de flujo y producción de flujo. Toda máquina supone y está en relación con un flujo de material asociativo continuo que ella corta y extrae para definirlo como continuidad ideal. Una máquina siempre está conectada a un agenciamiento que ella corta y conecta al mismo tiempo, a la vez que vale como flujo para las relaciones en las que está inserta. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, pensemos en el agenciamiento siguiente. Glenn Gould, pianista canadiense. Glenn Gould, piano, sonido. Glenn Gould funciona como una máquina que mediante variaciones temporales transforma los puntos musicales para extraer un flujo sonoro. Entonces, si consideramos a la música como un agenciamiento de hechos de líneas y articulaciones posibles de lo sonoro, Deleuze denomina máquina abstracta musical al conjunto de los procesos de producción y distribución de la materia sonora. ¿Por qué pensar la música en términos maquínicos o de máquinas abstractas? Deleuze piensa la música en términos maquínicos porque la música, así entendida, no plantea un problema de subjetividad del músico, sino de composición. La música es esencialmente productora, es producción de sonidos nuevos. Y además, porque desde esta óptica, desde la óptica maquínica, digamos, la música no plantea un problema de sentido. Desde esta perspectiva ya no debemos preguntarnos qué quiere decir, qué significado o qué significante tiene una obra musical, sino cómo funciona o en conexión con qué funciona la música. Es decir, la música no plantea un problema de sentido, sino de uso. La música plantea un problema de funcionamiento. ¿Cómo funciona la música? Es la pregunta. La música es un proceso. La música funciona como un proceso y no como un fin. Es una producción y no un significante. Además, el concepto de máquina abstracta posibilita una descripción abstracta de fenómenos musicales emergentes muy dispares, muy heterogéneos. Ahora bien, la idea o concepto de abstracto o de abstracta no remite a su sentido ordinario ni a ideas platónicas. Para Deleuze, las máquinas son abstractas o actúan abstractamente, en tanto que son indiferentes al contenido que producen y distribuyen, pese a que lo determinen. Podemos decir que son una función materia que opera al interior del agenciamiento concreto. Una descripción de este tipo da lugar a un punto de vista que se sitúa por fuera del dominio de las representaciones. Y nos podemos preguntar aquí, ¿por qué se sitúa por fuera del dominio de las representaciones? Porque para Deleuze y Guattari, lo opuesto a la representación no es lo irrepresentable, sino lo abstracto, las máquinas y líneas abstractas y no figurativas de las que está hecha, en este caso, la música. Entonces, para retomar algunas cuestiones que hemos dicho, el análisis cartográfico de la música o de la producción musical tiene como elemento de análisis a agentes o agenciamientos sonoros que son productos de montajes maquínicos o máquinas abstractas. En este sentido, cabe hablar de una máquina abstracta musical que actúa sobre toda la música, cortando un flujo asociativo acústico que extrae y establece como continuidad ideal. Así también se pueden hablar de máquinas abstractas singulares, como por ejemplo, máquina abstracta Glenn Gould, que acabamos de mencionar, máquina abstracta Bach o máquina abstracta Beethoven, Xenakis, Schaeffer, o el músico que queramos poner con su particular articulación, funcionamiento y distribución de la materia sonora. En cada caso, se trata de partir por pensar la música por fuera, por pensar la materia sonora en términos de
un flujo asociativo continuo en movimiento ideal, no figurativo, no representativo y no significativo, que puede ser tratado y distribuido de distintas maneras, soportar distintos procesos, tomar diferentes estados. Esto quiere decir seguir distintas líneas o estados de una línea. En definitiva, de lo que se trata es de partir por pensar la música más allá de la imagen y de la representación. Podemos decirlo de esta manera. Cerrar los ojos y entregarse a la audición, a lo puramente sonoro. En otras palabras, se trata de pensar la música de modo acusmático, lo más distante posible de cualquier imagen, de cualquier fuente o forma preestablecida y posicionada desde la perspectiva de un flujo acústico continuo o una corriente sonora continua capaz de soportar distintos procesos. Este flujo acústico continuo puede ser tratado de manera que siga una línea molar de organización, de segmentariedad dura marcada por cortes y organizada por binaridades según una diagonal armónica y una horizontal melódica que organice la música, pero también que organice el oído mismo. También puede ser trabajado según una línea de segmentariedad flexible o molecular, mucho más sutil que la primera, una línea de fisura que mantiene una relación ambigua y oscilante con el primer tipo de línea. Lo que aquí se fisura es la organización armónica y melódica, liberando lo que Deleuze y Guattari llaman moléculas sonoras, que impulsan un proceso mediante el cual la música y el oído al mismo tiempo se desestabilizan, se desterritorializan. O también aquella corriente sonora continua puede seguir una línea de fuga que opera clandestinamente e implica un devenir molecular de la materia sonora que inviste a la música, que inviste al oído y rompe la organización armónica y melódica que contiene a la música. En cualquier obra musical, tomemos por caso, seguimos con el mismo ejemplo, las variaciones Goldberg de Bach, interpretada por Glenn Gould, hay líneas, ¿no? Líneas melódicas, líneas armónicas, etc. Hay distintos tipos de líneas. ¿Qué son las líneas? Las líneas son flujos de materia sonora que soportan distintos procesos. Las líneas de materia sonora pueden ser seccionadas en notas, organizadas en tonalidades y armonías, pueden también recobrar una cierta unidad de flujo por medio de variaciones temporales, como cuando Glenn Gould acelera con su piano la ejecución de un fragmento, transformando los puntos musicales nuevamente en líneas. El trazado de este complejo entramado de líneas o estados de una línea y el despliegue y la distribución maquínica de los agenciamientos musicales constituye el análisis cartográfico y se dibujan sobre un plano, o el término que utilizan también es plan. ¿Qué es el plano o qué es el plano? El plano es la superficie material donde se extiende y el punto de vista a partir del cual son pensadas las multiplicidades. Son distribuidos los agenciamientos musicales. El plano es un principio o una perspectiva ontológica, es decir, es un modo de ver, una manera de sentir, de oír o de pensar, en este caso, la música. El plano es una perspectiva de la música. Hay diversos tipos de plano, con perspectivas diferentes, que hacen ver, sentir, pensar u oír cosas diferentes. En rigor, el término francés, plano, utilizado por Deleuze, significa a la vez plano en sentido geométrico o cartográfico, y plan en el sentido de proyecto o programa. Deleuze distingue dos concepciones completamente opuestas de la palabra o de la idea de plan, aunque las dos concepciones se mezclen y pasemos de una a otra indiscerniblemente. Por un lado, el término plan refiere a un proyecto o programa estructural o genético de organización trascendente, cuyo rasgo esencial
es que dirige tanto el desarrollo de formas como la formación de sujeto y permanece oculto, es decir, nunca está dado y solo puede inferirse a partir de lo dado por él. Implica siempre una dimensión suplementaria a las dimensiones de lo dado. Por otro lado, la palabra plan da cuenta de un plano de composición inmanente que no dispone de ninguna dimensión suplementaria y en el que el proceso de composición es captado por sí mismo. ¿A través de qué? De los datos, de lo que da. En el que aquí proliferan materiales no formados o relativamente no formados, movimientos intensivos, conjunciones de flujos e individuaciones dirán del Iguatari sin sujeto. Ahora bien, no pensamos la música de la misma manera sobre uno u otro plan o sobre una u otra concepción del plan, en la medida en que dan cuenta de dos lógicas, principio o método método de análisis distintos. Tenemos el método cartográfico o el principio de calcomanía. El calco o el principio de calcomanía parte de un modelo estructural o genético que puede ser reproductible hasta el infinito, describiendo la lógica representativa arborescente, una serie de bases que se ramifica de modo binario y jerárquico. El mapa, por otro lado, o principio cartográfico, no responde ni parte de ningún modelo representativo, estructural o genético, sino que debe ser producido, tiene que ser construido y siempre puede ser modificado, desmontado, incluso conectado a otros mapas. Si el calco o principio de calcomanía responde a la lógica redundante y representativa, arborescente del plan de organización trascendente, el mapa es un rizoma. Expresa una lógica del abierto, de las múltiples entradas y las múltiples conexiones. Lo modificable que está orientado hacia la experimentación de un plano de composición que Deleuze va a llamar plano de composición inmanente. Retomo la cuestión musical. Una música o un agenciamiento musical puede estar orientado hacia una realización trascendente o bien hacia una composición inmanente, mezclándose, pasando insensiblemente de uno a otro, estableciéndose entre ambos planos relaciones de fuerza o relaciones de tensión. No obstante, no se va a pensar la música de la misma manera si se desarrollan formas o si se atiende a relaciones complejas de movimiento y de reposo entre elementos o materiales no formados en la medida en que estos últimos distribuyen afectos. No es en absoluto el mismo modo de pensar la música. El plano instaura una manera de pensar la música. Establece un recorrido de las líneas, un tratamiento de la materia sonora o una orientación del agenciamiento musical. El análisis cartográfico consiste en trazar un plano que vuelva perceptible lo que no lo es en el otro plano, en otra perspectiva. De esta manera, entre dos planos o planes diferentes, tenemos que escoger aquel que mayor percepción posibilita, el que más permita percibir, aquel que hace perceptible lo imperceptible del otro plano, desde la otra perspectiva. Desde este punto de vista que les presento hoy, un verdadero análisis de la producción musical para Deleuze, nada hacemos mientras permanezcamos en el plano trascendente del dominio de las representaciones, que piensa la música a partir de distintos tipos de figuraciones o de líneas figurativas preexistentes. Las líneas de un agenciamiento musical no preexisten, no están preestablecidas, sino que hay que trazarlas al mismo tiempo que se traza el plano. El verdadero análisis musical consiste en trazar las líneas abstractas y no figurativas sobre un plano de inmanencia. Deleuze va a decir en Spinoza Filosofía Práctica, la música, los silencios, el sonido, pertenecen a este otro plano, al plano de inmanencia. Entonces, Deleuze, para ir de a poco redondeando algunas ideas, Deleuze piensa la música de modo acusmático.
como un flujo asociativo de materia sonora no representativo, no figurativo, ni significativo, que, no obstante, puede incitar todo tipo de representaciones, de figuraciones o significados. Una de las cosas que venía diciendo es que un agenciamiento musical puede estar orientado, decíamos, hacia una organización trascendente o bien hacia una composición inmanente. Esto no me acuerdo si lo dije, mezclándose y pasando insensiblemente de uno a otro, estableciendo entre ambos planos relaciones de fuerza o de tensión. También decíamos que no se pensará la música de la misma manera si se desarrollan formas o si se atiende a relaciones complejas de movimiento y reposo entre elementos o materiales no formados, en la medida que estos distribuyen afectos. Decíamos también que en absoluto es el mismo modo de pensar la música. El plano instaura una manera de pensar la música, establece recorrido de las líneas, un tratamiento de la materia sonora o una orientación del agenciamiento musical. El análisis cartográfico consiste en trazar un plano o plan que vuelva perceptible lo que no lo es en otro plano o en otra perspectiva. De esa manera, entre dos planos o planes diferentes, tenemos que escoger aquel que mayor percepción nos da, mayor percepción nos posibilita, el que más permite percibir, aquel que hace perceptible, decíamos, lo imperceptible del otro plan o lo imperceptible de la otra perspectiva. Desde el punto de vista de un verdadero análisis de la producción musical, que eso es lo que veníamos hablando también, para Deleuze, nada hacemos mientras permanezcamos en el plano trascendente del dominio de las representaciones que piensa la música a partir de distintos tipos de figuraciones y líneas figurativas preexistentes. Las líneas de un agenciamiento musical no preexisten, no están preestablecidas, sino que hay que trazarlas al mismo tiempo que se traza el plano. El verdadero análisis musical consiste entonces para Deleuze en trazar las líneas abstractas y no figurativas sobre un plano de inmanencia. En Spinoza, filosofía práctica, Deleuze va a decir la música, los silencios y los sonidos pertenecen a este otro plano, pertenecen al plano de inmanencia. Deleuze piensa la música de modo acusmático, como un flujo asociativo de materia sonora no representativo, no figurativo ni significativo, que, no obstante, puede incitar todo tipo de representaciones, de figuraciones y significados. Este flujo de materia sonora que no representa, no figura ni significa nada, sin embargo, despierta distintos tipos de tratamientos, diferentes formas de representarlos, de figurarlo y de significarlo, que en última instancia dependen de él. Trazar, esto era lo que venía diciendo, ahora me estoy dando cuenta, trazar una cartografía de la producción musical es mostrar cómo en cada caso particular se intenta trazar un continuo, producir nuevos afectos, una nueva línea de fuga, cómo se intenta reconstruir o construir un rizoma. Ahí creo que se había cortado, cuando nombramos la palabra rizoma. Y con esto iba a cerrar. Mencionamos que la música funciona como el pensamiento no filosófico de la filosofía que moviliza el pensamiento filosófico a la creación de conceptos. El concepto sin duda más importante de Deleuze y Guattari, o que Deleuze y Guattari crean en torno a la música, es el concepto de ritornelo, que no lo he mencionado hasta ahora en ningún momento, pero del cual no voy a hablar hoy aquí, porque tendríamos que desarrollar una conferencia o una presentación específica del concepto de ritornelo. Solo voy a decir que el concepto de ritornelo está compuesto por muchos de los conceptos que hemos presentado aquí. Sí, quisiera mencionar que 1837 del ritornelo es la meseta dentro de 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia, de 1981, en la que Deleuze y Guattari se dedican exclusivamente a la música. En esta meseta, aunque también en que es la filosofía de 1991,
converge ahí el trazado de una estética de la música que se caracteriza fundamentalmente por ser experimental y fónica. Esto es de lo que quería en definitivamente hablar. Es en efecto una estética de lo múltiple. Una estética piensa la música en términos de multiplicidad y de modo indisociable de qué? De una etología, de una ontología y de una política en la que lo humano no tiene ningún privilegio. De lo que se trata es de pensar la música no como un sistema aislado, sino como una multiplicidad, es decir, como un agenciamiento inserto en un entramado de relaciones que forma un universo y una realidad cada vez más compleja. Y con esto último, Juan, finalizo. Bueno, genial, genial, Juan. La verdad que me gustó Me, muchísimo me tu extendí un poco, exposición. ¿no? Más el corte. No, 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 al contrario, al contrario. Lo que te iba a decir, lo que venía pensando mientras vos exponías era que qué buen ritmo el de la exposición, ¿no? Como musical, entre comillas o sin comillas, como vos prefieras, porque no, lograste un ritmo que me pareció magnífico y fueron apareciendo temas muy importantes, eh, muy interesantes, cómo se fueron acoplando el tema de las máquinas, el agenciamiento de la máquina abstracta musical, bueno, eh, un montón de cosas que realmente me parecieron muy interesantes. Y bueno, antes que nada, vamos a ver, una pena que se cayeron un par Es de personas que desbordante. estaban asistiendo a la charla, no sé cómo sucedió realmente, pero bueno. Davy está acá con nosotros. Davy, ¿vos querés preguntarle algo a Juan? ¿Tenías algún comentario? Ahí está. Sí, así, Adelante, así Davy. es, así es. Tengo. Hola, David. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? Bien, Mm, bien, gracias por preguntar. Te hablo de Colombia. Genial Un gusto. lo que acabas de plantear. Eh, Hubo algo que aún me dejó con muchas preguntas y se refiere a lo siguiente. Cuando vos Ajá. dijiste que pensar es crear, ¿cierto? Vos Lo dice hiciste Deleuze, no lo digo una, yo. Digo, bueno, desde Deleuze, eh, sí. vos tomaste como una crítica a la concepción reflexión, ¿cierto? Sí. Entonces mi pregunta sería la siguiente, a partir de la frase muy conocida de Kant, no sé si, pues, para que a partir de ahí empecemos la discusión, que sería la siguiente. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas, dice Kant. Sí. Entonces, ¿qué podrías decirme a Sí. partir de esa frase frente a la crítica que vos le haces a la concepción de reflexión? Bien. Eh, ¿Esa es la pregunta, David? Sí, señor. ¿Por Perfecto. qué? Gracias por la Porque pregunta. entonces la pregunta sería A entonces, ver. para hacerla más fácil, ¿será que sin reflexión no hay pensamientos? ¿O sí? ¿Por qué? Eh, Bien, no. Bien, bien. Voy a tratar de contestarte. Tal vez no te conteste, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerlo. Varias cuestiones, diría, y sobre todo que trajiste a Kant, ¿no? En principio, como sabemos, em, Deleuze se distancia del pensamiento de Kant, ¿no? Se distancia de la idea de un sujeto trascendental con moldes preestablecidos en los cuales adaptaría el mundo, ¿no? Y pensaría el mundo.
va a tener otra concepción de la subjetividad y por lo tanto también va a tener otra concepción del pensamiento. Más allá de eso, cuando hago referencia al concepto de reflexión, me refiero a dos cosas, a dos cuestiones. Por un lado, la crítica que generalmente hace Deleuze al hecho de que cuando se le da o cuando se define la filosofía como la disciplina que reflexiona sobre cualquier cosa, en distintas oportunidades Deleuze va a decir no se le hace ningún favor a la filosofía diciendo que es la disciplina que reflexiona sobre cualquier cosa. Es más, se le está quitando todo, sino que para Deleuze la filosofía tiene que tener un quehacer específico y concreto. De hecho, lo que está buscando Deleuze es un quehacer específico, creador concreto. Entonces, hablar de reflexión no es hablar de una actividad específica, sino de una generalidad, si se quiere, que lo puede hacer cualquiera sin necesidad de la filosofía. Entonces, a diferencia de lo que muchos conciben a la filosofía como reflexión, Deleuze va a decir, no es reflexión porque eso no es una actividad en sí mismo y todo el mundo reflexiona y no constituye un quehacer específico. El quehacer específico de la filosofía es crear conceptos, no reflexionar. ¿Puede reflexionar? Sí, pero no es específicamente el quehacer de la filosofía para Deleuze. Por otro lado, y en esto que vos bien marcaste y me señalaste, hay un esfuerzo que me propongo yo en este texto y que lo trato de extraer de la propuesta deleuziana, que es establecer un análisis y una relación inmanente entre filosofía y música, ¿no? Una relación de reflexión en este otro sentido ahora, de reflejo, en que una refleja a la otra, es una relación de representación. Es una relación, por lo tanto, de trascendencia, por lo tanto, de calcomanía, que es aquello que busca escapar Deleuze. Entonces, no será una relación de reflexión o de reflejo o de representación, la relación entre filosofía y música, sino lo que me proponía mostrar acá, y que creo que es lo que Deleuze hace en algún sentido, es que la relación que establece entre música y filosofía es inmanente, no trascendente. La trascendencia sería el reflejo, la representación, la inmanencia sería, y de la calcomanía, ¿no? La trascendencia, la inmanencia sería del orden de la resonancia o de lo rizomático, de la relación de igual a igual. No sé si me expliqué, Debbie, o si te respondí, aunque sea parcialmente lo que me preguntaste. Y en lo que has investigado, ¿hay alguna crítica que el mismo Deleuze le haga a Husserl o no? ¿Que Deleuze le haga? A Husserl, Edmund Husserl. Sí, bueno, en realidad crítica a Husserl, ¿en qué sentido, Debbie? En cuanto a la concepción de pensamiento. ¿Hay alguna crítica a Husserl? No lo tengo tan claro que sea en toda la concepción de pensamiento, pero sí estoy pensando, para contestarte, en los textos de Deleuze sobre cine, ¿no? Particularmente estoy pensando en imagen-movimiento, a la hora de construir una ontología sobre el cine que le permita a Deleuze también pensar el cine como justamente una forma de pensamiento que piensa a través de imágenes. Y cuando busca reconstruir esa ontología, Deleuze establece dos modelos a la hora de pensar la conciencia. Uno es el modelo de Husserl y otro es el modelo de Bergson. Él contrapone la concepción de conciencia de Husserl y la concepción de conciencia de Bergson, eligiendo la de Bergson. ¿Por qué elige la de Bergson? O más bien, ¿por qué rechaza la de Husserl? Porque Deleuze dirá que Husserl toma como modelo de la conciencia y la percepción subjetiva y establece una relación entre conciencia y cosa a partir de intencionalidad, privilegiando la percepción natural o la percepción subjetiva. Cuando en realidad lo que está buscando Deleuze es desbordar la percepción subjetiva y explicar cómo percibimos más allá de la reducción a la percepción subjetiva. Y para eso le va a servir Bergson y la concepción de conciencia que tiene Bergson.
En ese sentido, ahí habría una crítica a la ontología de Husserl en relación con la conciencia, la subjetividad y el mundo, y la ontología, de la cual Deleuze va a optar por la perspectiva bergsoniana. Esto está en la imagen en movimiento, no me acuerdo si es el capítulo 3, 4 o 5, mirá, en alguno de esos capítulos. O sea, la respuesta es, ¿hay alguna crítica a Husserl? Al menos en torno a al análisis que va a hacer en torno al cine. Ok, bueno, tengo otra pregunta, ya dejando esta a un lado. Todas las que quiera. Eh, la ponencia que vos realizaste fue acerca de la música, ¿cierto? Desde Deleuze. ¿Qué ejercicio podrías Sí, plantear a sí. partir de la música clásica y el rock, frente, digamos, a dos composiciones diferentes, a partir de lo que vos estás planteando? ¿Qué ejercicio podías Sí. ficcionar en esos momentos? Me repetí la pregunta porque creo que me perdí un concepto. Me dijiste que un ejercicio o comparación entre música clásica y rock, ¿me dijiste? Sí, entre dos composiciones, una de música clásica y otra de rock. Sí, en donde puedas mostrar lo que vos tratas de visualizar o presentar en el trabajo que estás creando a partir de la ficción discursiva que en estos momentos sigues creando. Bien, bien, bien. Bueno, yo hice alguna referencia a Glenn Gould, pero hay que ver a qué nos referimos primero con música clásica. Supongo que con música clásica te referís a lo que se llama música académica, porque también clásico a veces se refiere a un periodo musical. Sí, sí, Y por ejemplo, dentro de la filosofía cristiana, ¿cómo? bueno, señor, llamémoslo académico. Académica, perfecto. Fíjate que puse varios ejemplos cuando hablé de músicos de música académica, ¿no? Hice referencia, bueno, a Mozart, Beethoven, Xenakis, Schaeffer. Bueno, ahí en la música más llamada clásica o académica, son ejemplos, si se quiere, de músicos que han hecho distintos trabajos sobre la materia sonora en un proceso, si se quiere, y dicho de un modo muy amplio, un modo muy general, de desterritorialización de la materia sonora. Pensemos, por ejemplo, el paso de Mozart a Beethoven, ¿no? Una relación materia-forma tal vez más estructurada en Mozart, un desplazamiento más dinámico de la materia sonora en Beethoven. Y si que pongamos un ejemplo más drástico, en comparación con estos dos compositores, estas dos máquinas, como mencionamos en la presentación, por ejemplo, Xenakis, ¿no? Pensemos en el dinamismo que puede presentarnos la música de Beethoven y los grandes glisandos que nos presenta Xenakis, ¿no? Grandes masas de glisandos en el cual no distinguimos ya tonalidades o fragmentaciones entre tonalidades, sino que lo que busca justamente Xenakis es desbordar esas tonalidades que todavía, y aunque sea de modo dinámico, seguimos reconociendo en la música de Beethoven. O en Schaeffer, o en la música electrónica o electroacústica, en la cual ya no solo no hay tonalidades, sino que se trabaja, por ejemplo, con el ataque, con la descomposición del sonido y cortar el ataque para poder componer sonidos que con los instrumentos tradicionales no se pueden hacer. Eso es lo que es, en términos de deleuzianos, también dicho de modo muy general, es lo que se llama extraer una molécula sonora, ¿no? El concepto de molécula sonora se contrapone a lo de molecular a lo molar, ¿no? Están las grandes formas molares que organizan la música, y de esas grandes formas molares que organizan la música, de lo que se trata es de desprender formas moleculares o menores que lleven la música más allá. Esta es la descripción muy general que acabo de hacer
de Mozart, Beethoven, Xenakis, Scheffer o Stockhausen, a través de los distintos trabajos de la materia sonora dentro de la música académica, dan cuenta de ese proceso de trazados de líneas de fuga, de ruptura o de hacer audibles justamente sonoridades nuevas a lo largo de la historia de la música. Y también me dijiste algo con respecto al rock. Todo esto lo estoy improvisando, David, así que voy a pensar en bandas de rock que me vienen a la cabeza. El rock es en un sentido muy amplio. No sé, pensemos, por ahí me van a tirar de viejo, pero Alan Parsons, ¿no? O el trabajo de Muy bien. Crimson, ¿no? Los distintos trabajos sobre la materia sonora que puede hacer, no sé, la guitarra de Parsons y la guitarra de Robert Fripp llevando o desplazando el sonido, rompiendo con las tonalidades o llevando al límite lo que puede hacer una guitarra en cada una de estas bandas, ¿no? Esto se puede aplicar a otros. También el trabajo de la voz podría ser pensado. Pienso, un cantante cualquiera no sé, de rock, no se me ocurre ninguno. Y por ejemplo, el trabajo que hace, no sé si conocen, a Mike Patton, que pega unos gritos que lleva la voz más allá de las posibilidades de la voz. O mismo Björk, Brillante Patton que y Björk, lleva genial. los Prince. grandes. Bueno, Yo me animo a decir Prince. ¿Cómo? Yo me animo a incluir a Prince. Bueno, ¿y sabés qué más, Juan? Que hace muchas veces referencia de Les, Bowie. Bowie hace un trabajo también sobre la voz que rompe, ¿no? Esa voz andrógena que rompe con por ejemplo, con las definiciones de sexo o las distinciones de género en la voz a través de la música, ¿no? Eso lo desborda y ese es un trabajo que lo hace a través de la voz Bowie. Y Patton llevándolo ya a cuestiones monstruosas, si queremos. La cantante de No sé si Cocteau me Twins, Liz contestado. Fraser. La cantante de Cocteau Twins, ¿Cantante de Liz qué, Juan? Fraser, Sí. y hace unas cosas increíbles con la voz, pero que a la vez va como deconstruyendo el lenguaje, porque si bien son canciones, tienen letra, por momentos no se escucha, no se entiende bien lo que dice, la propia palabra es como que se va deconstruyendo y fundiendo muchas veces con la música. Claro, exactamente. Bueno, ese ejemplo que das también, no sé si alguno que lo que escuche esto se atreve a escuchar algo de lo que mencionamos, porque somos unos saltos muy grandes. Estoy pensando en John Zorn, en Moonchild, con los músicos que tiene, pero dentro del cual está Mike Patton. Y a veces hay letras, pero después se va descomponiendo la organización de la materia sonora, pero también los contenidos de las palabras, y se vuelve todo indiscernible, si se quiere. Digo para dar ejemplos de lo que me preguntó David, de la música académica y del rock. Podríamos buscar en distintos géneros y en distintos estilos de música, distintas formas de trabajarlo, ¿no? No quiere decir que todos lo hagan, pero son los más interesantes, creo yo. Bueno, pero es la tensión también, no sé, a mí se me ocurre, ¿no? Que hay dentro de, por ejemplo, Pink Floyd. Porque Pink Floyd tiene como una tensión entre los partidarios de Waters y los partidarios de Gilmour, ¿no? Sí, es verdad. Los partidarios de Gilmour parecen ir más hacia la música, hacia el flujo sonoro, que hacia la palabra, hacia la idea, ¿no? Es como que le critican a Waters que, bueno, él hace más ideología, entre comillas, que música, o que trata de subordinar el flujo musical a la temática ideológica. Al contenido conceptual, claro. Sí, no me atrevo a decir concepto en sí, pero bueno, sí, digamos, sí, concepto. Sí. Sí. Pero está bueno eso. Ahora que estamos hablando de música, vos eres músico, ¿qué instrumentos tocas o cuáles son tus intereses? Bien.
Bien, me gusta describirme como un pretendiente de la música. Desde chico tuve una casa con mucha música, estudié en el conservatorio, después estudié con un guitarrista de jazz y toqué en distintas bandas, incluso trabajé tocando. Después, por dedicarme a la filosofía de lleno, dejé un poco eso y trato de cada tanto retomarlo, pero sí, soy un pretendiente de la música y lo que toco es la guitarra. No soy muy original con eso, pero mi instrumento es la guitarra. Pero sí, trato de tocar. Soy un pretendiente. Qué buena figura la Y del pretendiente, está buenísimo. Se la robo de Les, me gusta esa. y cuando hablas de Sí, perdón. pretendiente, ¿a qué te querés referir? Bien, me refiero a lo siguiente, que la busco, pero no la poseo. Busco la música, trato de alcanzarla, pero no la tengo, no la poseo. Pretendiente es un buscador, aquel que, un amante de la música, ahí está, en ese sentido de pretendiente. Estoy jugando con lo que es la distinción que hace Deleuze entre el filósofo y el sabio, ¿no? El sabio es aquel que posee el conocimiento, mientras que el filósofo es el pretendiente, el amante del conocimiento. No lo posee formalmente, pero lo busca. Bueno, un poco eso, ¿no? No poseo la música, pero la busco, la pretendo. ¿Te Vos sabés, Juan, contesté, que... Debbie? A ver, Debbie, No, ya, Decime, y desapareció. solamente por ahí está. chismosear, ¿qué marcas de guitarras te han gustado o has tenido? Como por saber. Bien, ya que estamos, bueno, tengo la fortuna, tal vez, de tener varias guitarras. Desde chico me gustaba mucho una marca que es Ibanez. Tengo dos guitarras Ibanez, una de 8 cuerdas y una de 6. Pero después también fue cambiando mis gustos por los sonidos de las guitarras. Ibanez de más joven, bueno, ahora tengo unas Gibson, Les Paul, pero también me está empezando a gustar el sonido limpio de caja y tengo una de luthier de semicaja y una washroom también de semicaja, entre otras que tengo por ahí. ¿Vos tocás, Debbie? Sí, señor, soy multi-instrumentalista. Al diablo. Empecé Uy, cuánta envidia tocando, siento por vos. no pues tampoco. Pues empecé tocando batería, de la batería pasé a la guitarra, de la guitarra pasé al canto, del canto al bajo, por ahí hice algo pues, para tocar en máquinas de sonido, en teclado, Qué bien. y me gusta mucho cantar, me encanta cantar. Estuve en una iglesia, llegué a estar en una iglesia Cuando, católica en un coro y también hice un crédito en la universidad también, porque yo soy muy aficionado por la música. Pues, bien, llamémoslo si así. tenés algo, mandame después. Ah, sí, pero me gusta mucho pues improvisar, aunque realmente, lastimosamente, nunca pude llegar al jazz porque cuando entré a estudiar acá, quería escuchar, quería aprender música. Acá enseñaban Sí, mucho música en español y música a lo que conocemos como la música realizada por Atahualpa Yupanqui, que es música bien, de cuerda. Y acá le llaman música, aquí en Colombia claro. le llamamos música vieja, que es, bueno, Ah, mira, entonces, por eso desistí de seguir estudiando en un instituto, porque no quería seguir esas dos perspectivas, aunque es bacano, que es genial que a la gente le guste, pero desgraciadamente en ese tiempo a mí no me gusta tanto,
pero igualmente, por ejemplo, el rock en español, para mí Cerati es el rey de reyes. Nadie lo, pues, de mi punto de vista, nadie lo puede quitar del trono hasta ahora, porque Cerati es No, grandioso. no, no. No, no, no. Para mí sí, pues de mi punto de vista El, sí. Acá se va a dar una discusión fuerte, me parece. el trono, Qué pena el trono con... es mitad y mitad Spinetta y Charly García. No, para mí es Cerati. Para mí es Cerati. Charlie. Yo Y para mí sería no voy a entonces emitir un juicio de valor. Cerati. Para mí sería Cerati y Fito Páez, porque realmente me enamoré mucho de la música de ellos. Escuché a los que vos nombraste, pero realmente no me apasionaron tanto. Mientras que Cerati y Fito Páez, por favor, me les quito el sombrero. Pero igualmente entre gustos no hay disgustos, como decimos aquí en Colombia. Muy bien, muy bien. Gracias. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Se puso muy linda la conversación y me acordé de alguien más que podemos sumar por el tema de la voz, estos juegos de desterritorializaciones. Tom Waits. Tom Waits. Sí. Que Tom Waits es un gran trabajador de la voz. usa su voz como un instrumento, o sea, no como algo que está en una relación de subordinación. Es un instrumento más dentro de lo que puede ser la canción. Y es extrañísimo también porque las desterritorializaciones las podemos pensar desde distintos ángulos. Cuando él era joven y empieza a cantar, todo el mundo creía que era negro por la forma en que modulaba, por el tipo de música que hacía, ¿no? Y en realidad era un cantante blanco deconstruyendo la voz del hombre blanco. Eso Y es después de espectacular, eso, sí. bueno, vos sabés, Juan, empezó a experimentar de mil formas con su voz, hacer cosas rarísimas. Bueno, Sí, me con su parece voz que y con fue los instrumentos mismos, porque como bien dijiste vos, hacía un blues, una música de negro, pero después fue experimentando con los instrumentos, con su voz, que como bien decís vos, es un instrumento más, su voz, pero es un instrumento más en el sentido de horizontalidad, pero el instrumento por excelencia de expresividad dentro de su música, ¿no? Y para mí logra un equilibrio Con entre esos lo que es graves. la palabra. Claro. Perdón, Juan, justo te interrumpí, perdón. No, seguimos. Pero, no, esto de que logra como un equilibrio entre lo que podemos llamar musical, entre comillas, y por ahí conceptual, entre comillas, o la letra. No hay primacía de uno sobre otra. De uno por En sobre el cambio, otro. en otras músicas, en otros casos, parece que esto sí se da. Vos sabés que yo me acordaba cuando vos exponías de un libro que leí hace mucho, pero mucho tiempo, pero me quedó grabado esto, el de Massimo Cacciari, Crisis, ¿no? que hace un recorrido de Nietzsche a Wittgenstein, y cuando habla de Nietzsche y habla de la música, distingue entre la música absoluta y la música de lo absoluto, ¿no? La música de lo absoluto como una música subordinada a la idea, donde la idea se impone, y la música es como que pierde su autonomía o pierde su lenguaje propio. En cambio, la música absoluta, podríamos decir, es puramente música, música que no está de ninguna manera subordinada al concepto en sentido clásico o a la representación. Que eso me O parece a que la está palabra. buenísimo. Claro. Pero viste que... Sí, tal cual, sí. De hecho, habrás notado que la mayoría de las referencias que hago es de música pura o absoluta, porque lo que más me interesa es partir de claro. la materia sonora y no tanto palabra. Lo que no quiere decir que no sea importante, pero para pensar la música, lo específico de la música es el trabajo sobre la materia sonora. Entonces, busco partir de ahí.
Está perfecto, porque eso justamente, mira, justo yo te había dicho esto para ir hacia eso. Así que, bueno, te anticipaste, pero yo veía que tu análisis permitía o se orientaba más bien a este ámbito de lo que es la música absoluta. Ya pensar la canción me parece que es como otra cosa, ni mejor ni peor, otra cosa, porque ya ahí la música No, no, se agencia con las palabras, es otra cosa. es claro. Mencionaste algo ahí importante, que también es algo que quiero evitar, que es pensar en términos de mejor o peor, ¿no? Creo que uno de los grandes aportes es pensar en términos de cómo funciona, no en términos, para escapar a los términos morales o a los juicios justamente de valor. Y eso hace una diferencia, me parece a mí, con otros filósofos de la música, si es que lo podemos llamar así, a Deleuze, ¿no? Me estoy arriesgando demasiado cuando digo esto. Pero, o al menos hace una gran diferencia respecto a otras filosofías de la música, digámoslo de esa manera. Porque estoy pensando concretamente en Adorno. Si hay un filósofo de la música, tal vez el más conocido, o que hace una filosofía de la música, es Adorno. Pero para mí Adorno termina cayendo, y esto puedo valerme la crítica de muchos, en un juicio de valor de lo que es música y de lo que no es música, de lo que es buena música y lo que es mala música. Que de hecho, para Adorno el jazz no es música, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí se cae en un análisis trascendente, en un juicio de valor, en vez de un análisis maquínico o de funcionamiento para ver cómo funciona la música en cada caso. No sé si me explico. Por eso el esfuerzo en oponer, ¿no?, el cálculo al mapa, ¿no? La representación a la inmanencia. Para mí es necesario escapar a la representación para poder pensar la música en estado puro, si se quiere, más allá de cualquier codificación preexistente que se le pueda dar, que creo yo que Adorno termina cayendo en ese, para mí, problema. Y pensándolo así, no es una contradicción cuando dijiste de que hay una música académica y una música no académica. ¿Por qué sería una contradicción? Pues porque está hablando que sea la música que sea, toda es válida. Entonces, No, no, si empezamos a darle una etiqueta de que esta es música culta o esta es música académica, que entonces supuestamente uno tiene que escuchar música clásica para ser todo un intelectual, pero no, tampoco es así no. desde mi punto de vista. No es así. No. Cuando hice esa, está bueno que lo pregunte, cuando hice esa distinción es para tratar de entender un poco a qué te referías vos, David, con música clásica. A veces se identifica la música clásica con la música académica, pero clásico es un periodo y una forma de trabajar la materia sonora. Y Así como es, referencia sí, académica, no hago ningún privilegio. La llamamos académica porque es la que se estudia en conservatorios, que muchas veces los conservatorios también su nombre de conserva y no aportan demasiado a lo nuevo en ese sentido, pero no digo que la música académica sea mejor, con respecto sería, si dijera eso, efectivamente sería una contradicción. Más aún, creo que la música nueva muchas veces viene de lugares no académicos, incluso pasa lo mismo con la filosofía y con muchas disciplinas creadoras o que piensan. No hago ningún privilegio de ese orden, David, por lo menos yo no lo hago. bien. Y en el rock pasa un poco eso, ¿no? Hay como una especie de rock académico, entre comillas, que es el rock de los 70, progresivo. Justamente hablamos de Pink Floyd, King Crimson, y lo que viene después, como una reacción, el punk, ¿no? El post-punk, como una rebelión contra el tocar bien, el cantar bien. Pero sí, que se termina recayendo en un tecnicismo por el tecnicismo mismo y no en la creación de sonoridades nuevas.
Claro, lo que se dice Pero música mire, para los músicos, por ejemplo. pero miremos, por ejemplo, Motorhead. Motorhead tiene la influencia puntual en el punk. Y gracias a Motorhead es que existen las bandas de metal que son súper técnicas y son brillantes. ¿Ves? Bueno, sí, Sí, Y sí, eso por entonces eso. pasa. es algo Bueno, básico. sí, incluso Sí, el pero es caso como, de Motorhead o el metal con el punk, el thrash y un montón de otros estilos Sí. que se van. Nos estamos yendo por las ramas, pero bueno. pero Bueno, a mí me pareció muy interesante, perdón, David, una cosita. Cuando vos ibas en tu exposición eh, hablando de lo que es pensar desde la filosofía y pensar desde la música, porque ahí está la clave, ¿no? Para explicar por qué la filosofía no es o no es esencialmente reflexión, ¿no? Cuando bueno, se puede reflexionar en varios ámbitos, se puede pensar Sí, en varios ámbitos. El pensar es varios ámbitos, algo sí. propio de la filosofía y ahí la clave, porque vos después dijiste, pensar es crear. ¿Qué es pensar? Pensar es crear. Y para crear hay que experimentar, que es otro verbo muy deleuziano, ¿no? Esto de la experimentación. Experimentar para ver qué funciona y qué no. En Que esa no funciona. experimentación, claro, es donde se van a ir componiendo o no los agenciamientos. Y, y creo que esto se ve claro en muchos artistas, en muchas bandas. Yo hablo de rock porque es lo que conozco, o sea, no conozco tanto de otras regiones del continente musical, pero hay quienes experimentan todo el tiempo, y hay quienes no. Hay quienes llevan la cosa hacia un formato Quedan en más el terreno, clarito, que eso es lo pop en para el mí. terreno de lo molar, si se cree, y no hay nada de experimentación. En cierto sentido, lo pop, tal vez no en el sentido deleuziano de la palabra, pero cuando se habla de música pop en general, que es como la música del mercado, sí, en general se usa el término para designar en sentido estricto determinados músicos, determinados, ¿no? Diría, bueno, Madonna es pop, Metallica no es pop, es metal. Pero cuidado, porque yo creo que en la medida en que vos encerrás el flujo de la música y el flujo de las palabras en un formato cuadradito, bien predeterminado, y renunciás a experimentar, y por lo tanto renunciás también a crear en sentido propio, entonces ahí caes en la trampa del pop, entre comillas, y de lo comercial y del mercado, etc. Entonces, De la yo creo industria, que, podemos decir. claro, yo creo que estas categorías nos permiten pensar eso, pensar desde ese ángulo, ayudarnos a ver dónde hay experimentación o dónde hay más y menos experimentación, tal vez para no Donde, ser absolutistas, ¿no? Para no decir, bueno, estos sí experimentan y estos no. Bueno, son gradientes tal vez, o son, bueno, no, no, por supuesto, hay se- gradientes. Y la pregunta clave es, ¿por dónde pasa? Porque tal vez no pasa por un lado, pero pasa por otro lado la experimentación. Según el estilo, según el artista, según la corriente. Y la pregunta clave es esto que acabaste de mencionar vos, Juan, que es el hecho de eh, cuándo una música es propiamente música y no termina siendo atrapada por el aparato comunicacional, mercantil, capitalista, y se pone al servicio del mercado, de los poderes, porque esa es otra dimensión de la música, ¿no? Yo lo que les presenté hoy es justamente una presentación, algo muy general, una primera aproximación de la relación entre filosofía y música y algunos conceptos deleuzianos. Pero hay algo clave que es lo que me interesa empezar a trabajar de acá a futuro, que es la dimensión política de la música, ¿no? Política en un sentido amplio de la palabra política, pero uno puede hacer una política de la música más trascendente, más redundante, por ejemplo, hacer una música, o para mí es que la música está atrapada en la dimensión comunicacional, marketing o la dimensión de Estado
no, pienso en himnos nacionales, etcétera, que buscan redundancias, o la dimensión experimental, ¿no? Que busca hacernos percibir de otra manera. ¿No? Son dos políticas de la música diferentes. Lo que cabe preguntarle es cuál de esas dos polos, porque pensémoslo en términos de polo, la música es más autónoma. Pensar que la música logra su autonomía en la segunda dimensión, ¿no? Cuando escapa, cuando experimenta, cuando fluye y no cuando es atrapado por el aparato de mercado, cuando es atrapado por el aparato de Estado, ¿no? Con otra función de la música o otra función del trabajo sobre la materia sonora. No sé si me expliqué. Bueno, sí, me parece. Pero creo que la dimensión política de la clarísimo. música es algo muy importante. Si hablamos, por ejemplo, de la Sí, música, sin duda. de la música como una forma de ser antidogma, porque, por ejemplo, los metaleros son dogmáticos y se cierran solamente a escuchar metal y dejan a un lado el pop, punk, la salsita, el merenguito, el reggaetón. Pero justo anteayer estaba hablando con un primo de algo parecido. Yo no me quiero poner a los metaleros en contra, ¿no? Para nada, en porque contra. no es instrumental. Debe haber metaleros de todo tipo. ¿Cómo David? No, lo que decía yo es que hay metaleros de todo tipo, debe haber más conservadores y metaleros que sí fusionan. De hecho, hay un montón de bandas de metal que funcionan en distintos tipos de estilo, que son muchas veces hasta incompatibles, es inimaginable las combinaciones. Estoy pensando, no sé si entra dentro del metal, pero estoy pensando en Fantomas, que es una banda que, bueno, es metal, pero te puede mezclar música circense, jazz, salsa, y todo, o Mr. Bangle, ¿no? Y todo funciona, y te lo hace funcionar. Con lo cual, no creo que los metaleros, en general, sean todos conservadores, sino que hay, como en toda disciplina, hay conservadores en la música, en la filosofía y en los géneros también, pero no necesariamente se reduce para mí, ¿no? Sí. Un género. No. Ni desde lo ideológico ni desde lo compositivo. Desde lo ideológico, justamente, Yo lo ayer estaba veía pensando, el perdón, video. lo estaba pensando compositivamente, no ideológicamente, pero también es cierto. No, entendí eso, pero digo, este comentario lo hago al margen, ¿no? Porque también es cierto que se dice muchas veces que los metaleros ideológicamente suelen ser fascistas o conservadores, ¿no? Ultranacionalistas, casi nacionalistas con una Z, en algunos casos, pero hay de todo. Ayer yo justamente veía el video de un metalero que hablaba de este tema y que decía que dentro del metal había diferentes posiciones, ¿no? Este era uno que estaba en la marcha por el 24 de marzo, ¿no? Y hablaba de ese tema. Pero además, compositivamente, además de lo ideológico, creo que sí. Y creo que me parece, Juan, que desde los 90 en adelante se van abriendo muchas ramas dentro del metal, pero muchísimas, y hay algunas bueno, que van hacia lo puramente instrumental. Hay un post-metal, como hay un post-rock en general, que es esta búsqueda de una música absoluta dentro del rock. Dentro del post-rock hay post-metal. Es metal prácticamente sin palabras o rechazando las palabras, ¿no? Quedándose en la pura música. Así que hay un montón para escuchar, para experimentar. No. Esa imagen rígida yo creo que corresponde a lo que decías antes vos, a lo que nos venden como mercancía. Bueno, sí. ¿Qué es metal? Bueno, Metallica. Listo. No. Bueno, yo vi el mismo video que vos ayer, de este metalero en la marcha, Okay. diciendo no todos los metaleros. Primero quiero decir que no me imaginé que
hablar hoy de metal. Pero más allá de eso, vi el mismo video que vos ayer, claro, porque se asocia a los metaleros a los conservadores, ¿no? Y que hay algo que es cierto, ¿no? Muchas más bandas de metal del thrash de los 80, 90, Megadeth o Metallica, en las letras al menos, son muy conservadores, ambos. O acá en Argentina, Almafuerte, perdón, me gusta, pero es muy conservadora. En cambio, por ejemplo, está Malone, bueno, o B8, pero Malone tiene una perspectiva, por ejemplo, más crítica de lo social, ¿no? Bueno, que sería otro tema de debate eso, pero es algo que está dando vuelta. Gracias por hablar de esto, porque Pero ahí no estaba pensando hablar de metal cuando de ningún género. Pero está bueno porque Malón y Almafuerte son dos líneas de fuga, dos desterritorializaciones de un proyecto que es Hermética. Es como que ahí se abren, sí, fíjate, totalmente, como líneas de fuga hacia un lado y hacia el otro, desde lo ideológico y también creo que desde lo musical. Creo que desde lo musical bien, también sí, se nota la diferencia. Uh -huh. Pero bueno, perdón por hacerte hablar de metal, Juan. Me gusta, me siento cómodo. Yo pensaba darle otro análisis, pero bueno, está buenísimo. Decantó en esto. Uno no sabe a qué conexiones puede establecer uno. Bueno, fue para este lado, podría ir para cualquier otro lado, o seguimos para este lado. Para mí está bien. No, está bueno. Pero otra cosa que me gustó, yendo un poco más a tus temas, fue pensar la máquina abstracta y el músico, ¿no? El músico como máquina abstracta, eso me resultó muy, muy interesante. Como una deconstrucción. Ya sabemos lo de la figura del escritor, ¿no? O sea, en Rizoma, Sí. ellos mismos, Deleuze y Guattari, como que dicen, bueno, algo que vos mencionaste en tu exposición, esto es solo nominal, sí, yo soy Gil, vos sos Félix, pero sabemos lo que hay por debajo de esto, multiplicidades que se acoplan unas con otras, cae por completo la figura del autor, con todo lo que eso implica, Bueno, sí, ¿no? ahí esperando. Así como cae la intencionalidad, también, que vos mencionaste de paso una respuesta a Davy cuando hablabas de la confrontación Husserl-Bergson. Bueno, cae todo eso. Pero tenemos más claro en lo que respecta tal vez al escritor o al filósofo. Está bueno que aparezca ahora la cuestión en relación con el músico como máquina abstracta. Eso me pareció súper interesante. Bien, sí, bueno, es un poco eso, pensar, aparte, dos cosas. Uno, me parece que va en consonancia con cosas que está trabajando vos, Juan, la idea de maquinismo, y la música puede ser pensar, y de hecho estoy buscando pensarlo en términos maquínicos justamente, ¿no? Relaciones de conexiones entre composiciones o flujos de composiciones, no intenciones supuestamente subjetivas de un autor, sino formas de Claro. y componer en relación con otras conexiones y otras composiciones. Ese es pensar, creo yo, de modo inmanente la música y no de modo trascendente de preguntarse qué quiso decir el autor, qué quiso decir, qué significado tiene. No, qué composiciones posibilita o viene, o de qué otras composiciones viene, ¿no? Eso son relaciones maquínicas, creo yo, de composición. Y además hay otra Incluso en la cosa de música. fondo que yo no lo mencioné aquí. Sí. Dale. No, dale vos. Después te digo. No, hay una discusión de fondo, porque parte de muchas de las cosas que mencioné, muy por arriba, está mencionada en la tesis doctoral, ¿no? Por supuesto, es nada esto con respecto a lo trabajado en la tesis doctoral, pero una de las discusiones que trato de dar es la idea de pensar la música en términos de lenguaje, ¿no? Muchos piensan la música como un lenguaje. Bueno, yo trato de discutir con ciertas concepciones de la música como lenguaje, ¿no? Y la concepción maquínica me permite mostrar otro modelo para pensar la música más allá del modelo lingüístico, ¿no? Y que creo que en algún sentido muchas filosofías de la música terminan cayendo es una palabra muy fuerte, terminan reproduciendo un esquema representacional trascendente o
de calco, tomando como modelo el lenguaje de la lingüística y no diciendo nada de la música, sino adaptando el esquema lingüístico al esquema musical. O a veces utilizando el concepto de lenguaje en un sentido metafórico y muy amplio, en el cual termina hablando de la música como metáfora del lenguaje, pero no pensando la materia sonora de modo inmanente y propio de la composición musical, que también me parece un poco, termina cayendo en algún sentido, Adorno también. Perdón, estoy con Adorno, que le doy No, cada vez que puedo, pero no lo malintencionadamente. me parece buenísimo. Y en tu tesis, ¿vos te ocupaste en algún momento de Schopenhauer, por ejemplo, de cómo ve la música Sí. Schopenhauer? ¿Cómo, cómo te Schopenhauer, llevaste, bueno, para mí Schopenhauer es un aporte. ¿Cómo? cómo te ¿Cómo? llevaste con él en tu No, tesis? Schopenhauer me parece maravilloso, hermoso, pero me parece, debería profundizar más en Schopenhauer primero, para ser completamente honesto con él, pero me parece que toma la música como un modelo ejemplar y paradigmático, pero para construir una metafísica, y no para pensar una filosofía de la música desde el punto de vista compositivo. Creo que lo piensa más como un modelo ontológico, metafísico, al cual aspira, o como un modelo de la voluntad del mundo, más que como forma de pensamiento o de composición. Lo amo, pero a Schopenhauer, pero me parece Está muy que bien. hay más voluntad en Schopenhauer que otra cosa, pero sí hago referencia, bueno, a Adorno, a Nietzsche. En Nietzsche me apoyo bastante también, aunque hay lecturas contradictorias muchas veces, o no contradictorias, sino que entran en tensión en el propio Nietzsche, para ¿Qué te tomarlo como interesa modelo. de Nietzsche Yo también puntualmente, que hay Juan? en Deleuze, ¿Qué te interesó? ¿Qué tomas de la Nietzsche? importancia que Nietzsche le da, primero, la importancia que Nietzsche le da a la música en general, eh, y hay una idea que está en Nietzsche dando vuelta, no recuerdo ahora en qué texto, que es la siguiente, que es, no todo lo que pensamos puede ser expresado en palabras. Y le podríamos agregar que todo aquello que no podemos expresar en palabras, lo podemos expresar musicalmente. Entonces, hay un límite de lenguaje, ¿no? Y yo creo que la música desborda ese límite de lenguaje y nos permite pensar de modo autónomo todo aquello que no podemos expresar en palabras. Entonces, también por eso para mí es importante pensar la música más allá del lenguaje. Es una manera tal vez de corregir a Wittgenstein. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Está bien, nos callamos, pero hacemos música. Es una forma, nos Pero, callamos, no bueno, hablamos, no lo había pero pensado de esa podemos. manera. Bueno, esperémoslo de otra manera, ¿sí? Igual fíjate que Wittgenstein, en el Tractatus, dice, bueno, todo lo que no podemos expresar con lenguaje, mejor no hablar, pero todo el Tractatus es un enunciado de todo lo que no se puede hablar. Entonces termina hablando Wittgenstein de todo lo que no se puede hablar. Es magnífico. Pero bueno, Pero, me voy a tomar lo tuyo. bueno, está bien, nos callamos. Nos callamos, está bien, te hacemos caso. Nos callamos, pero podemos meternos en este terreno de otra Empezamos a hacer manera. música. Claro, Sí, está bueno, está muy bueno. nada. Eh, está muy bueno. Eh, y sí, la concepción maquínica me parece súper útil para la música. Creo que está muy, muy interesante pensar el tema de los cortes y flujos, ¿no? Eh, y tal vez pensar que no hay un punto de origen ni un punto final. Es como que hay un flujo, un continuo, donde vos estableces los cortes y vas experimentando con todo eso. Eh, que creo que, a ver, corregime vos, Juan, pero en la música pasa algo parecido que puede pasar en su ámbito propio, ¿no? Con la literatura, con las palabras. Llega un punto en el que vos decís, no hay texto original. Nada, toda palabra ya fue dicha por otro, todo tema ya está. Y con la música a veces pasa algo similar, ¿viste? Cuando vos acusás
a un músico, copió a fulano, imitó a tal, esta pieza es no sé, un plagio, y tal vez no sea así. O sea, en algunos casos muy obscenos sí, pero tal vez sea otra cosa. Tal vez sea que pase con los sonidos de la música lo mismo que pasa con las palabras. Que no hay forma de ganar esa originalidad pura y absoluta. No, y aparte si pensamos en términos maquínicos, lo importante es cómo reconecto estos elementos en función con determinados otros componentes. Y ahí funciona de otra manera. Por eso la pregunta no es qué significa ni cuál es el fin, sino cómo funciona. Claro. Y va a variar en cada caso, creo yo. Y ahí es experimentación pura. Experimentación. Eso es experimentación pura. Conexión, conectivismo puro. Espectacular. Quiero hacer una pregunta que hace rato tenía ahí guardada en el subconsciente. En el subconsciente. Y la quiero sacar a flote. Lo bueno es que lo pudimos hacer salir. No, Adelante. no, yo lo tenía guardado. Yo fui el que estaba manejando el subconsciente, no el subconsciente a mí. Bueno, era un chiste cuando dije subconsciente. Lo que iba a preguntar es lo siguiente. Cuando hablas de desterritorialización desde Deleuze, ¿qué podemos hablar de lo sucedido a partir de los músicos de jazz en su época? La Que vos conozcas. Habría que ver qué músicos de jazz. Yo por ¿Qué eso, músicos de jazz en cada caso? sí. Pero algo concreto que recordes. Lo que se me ocurre es ver en cada caso cómo los músicos de jazz también van desplazando cierto trabajo molar sobre la materia sonora, llevándolo cada vez más lejos. Estoy pensando concretamente, por ejemplo, en Miles Davis, ¿no? Esos trabajos de la trompeta que muchas veces van más allá de las tonalidades, o vamos más allá todavía, ¿no? Anthony Braxton, o el free jazz en general, ¿no? En el cual ya no hay formas molares que organicen la composición musical, sino que la composición musical se va dando en cada improvisación, en cada caso, y va variando en cada uno de esos encuentros de improvisación, pero también que van llevando las formas musical a un desplazamiento cada vez más lejano a, por ejemplo, la tonalidad o la tónica o a las organizaciones clásicas de la composición. Me parece que eso que se ve en distintos compositores, ¿no? Y también estaba pensando, hay una guitarrista que me gusta mucho, que se llama de jazz, que se llama Mary Halvorson, que también es una guitarrista de jazz, pero la forma en que compone sus obras, el trabajo sobre la tonalidad, verdaderamente incomoda nuestros oídos, ¿no? Desterritorializa nuestros oídos, nos saca de esos lugares comunes. Y eso me parece sumamente interesante, y es ahí donde la música se vuelve algo provocador, algo interesante, que en nuestro caso, que nos dedicamos a la filosofía, provoca el pensamiento filosófico. ¿Qué está pasando ahí? Te doy el ejemplo de Mary Halvorson, pero podría haber muchos otros músicos u otras músicas o compositores. Con respecto al jazz que preguntaste vos, David, igual podríamos hablar un montón de distintos ejemplos y de distintos trabajos. Traje esos que son los más conocidos, a una guitarrista, ya que somos guitarristas también, bueno, vos sos multiinstrumentista, a una guitarrista que me parece que dentro del ámbito del jazz aporta algo verdaderamente novedoso, Mark Halvorson. Cuando yo hablé de desterritorialización, lo estaba pensando desde el plano político. Que digamos que problemas sociales existieron frente, digamos, un músico de jazz determinado, donde hayan sucedido ciertas
problemáticas sociales en su época, en su momento. A eso me refería con Ah, desterritorialización en el jazz. ah, bien, vos hablabas de las consecuencias políticos sociales que puede haber tenido. Sí, señor, así es. Bien, no, la verdad que en este momento no se me ocurre o no me viene nada a la mente para decirlo. Porque muchas veces cuando hablo de la dimensión, muchas veces no. La dimensión política puede ser entendida en múltiples sentidos, pero uno de los sentidos en los cuales lo utilizo es en el sentido ahora de composición. Yo creo que cómo elegimos componer, con qué elementos decidimos trabajar, eso ya es una política estética de la música, ¿no? Entendiendo la política como una distribución de las cosas, ¿no? Es decir, cómo distribuyo los sonidos, con qué formas trabajo o con qué formas decido romper, eso ya es una política estética propiamente musical. Pero bueno, entiendo igual tu pregunta, sería más del orden, creo yo, ¿no? De los estudios culturales, más que de la filosofía de la música que estoy buscando yo, al menos en este momento. Pero que de todas maneras me resulta muy interesante porque una de las dimensiones que quiero empezar a trabajar más es la dimensión política en sus efectos culturales y sociales de la música, que creo que es algo muy importante para la construcción de las subjetividades, para la forma en que sentimos, pensamos y vivimos. Ok, profe, muchas gracias y felicitaciones por tu ponencia, pues, grandioso. Como decimos acá, hay mucha tela de que cortar, hay mucho de que Sí, dialogar. gracias. Igualmente espero que vuelvas a plantear una ponencia frente a otro campo de estudio y felicitaciones, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias a vos, Erwin, por las preguntas, por este diálogo que me encantó. Un gusto haberte conocido también y haber dialogado tan amablemente y tan fluidamente de esta manera. Espero que nos crucemos nuevamente en un futuro. Dale, cuenten Bueno, conmigo, que estén muy bien. ahí está. Gracias, David. Yo me sumo a las felicitaciones y también, bueno, pido perdón por haber incurrido en esta deriva, pero, pero bueno, No, está muy bien, Juan. espero que te Fue hayas una sentido presentación, cómodo. yo me sentí muy cómodo, muy cómodo. Bueno, tuvimos ese evento, ese corte, pero bueno, no sé cómo va a salir esto, pero como salga, está bien. Súper bien. No, no, además, o sea, al margen del corte, eh, las dos partes yo creo que han quedado muy bien. Eh, Muy linda la charla, muy lindo el diálogo y bueno, Juan, nada, no queremos abusar más de tu tiempo, ya son más de las 6. Así que por mi parte, solo agradecerte, disfrutamos muchísimo tu charla y bueno, ya luego apuntaremos al libro, como te decía antes, al libro digital, iremos reuniendo el material de estos ciclos y ya para el año próximo podremos ir pensando en ese nuevo proyecto. Espectacular. Bueno, gracias Juan por la invitación. La pasé muy bien, me sentí muy cómodo y Bueno, nuevamente seguí con estos encuentros porque me encantan. Yo mismo los disfruto, los consumo y espero seguir haciéndolo. bueno, muchísimas gracias Juan, para que ya corto la grabación y te saludo en off. Bueno, será hasta la próxima.